Después del antioxidante y nutritivo episodio anterior, nos adentramos ahora en una temática que te cambiará por completo la concepción que tienes de ti como ser biológico que eres y tu relación al entorno. Como ya es habitual, por el camino será necesario romper viejos dogmas instaurados en el inconsciente colectivo que generan en ti una concepción muy limitada de lo que es tu salud. Acompáñame en este y en los siguientes episodios, donde descubrirás, entre otras muchas cosas, el papel prioritario de tu sistema inmunitario en la comunicación con tu entorno, tanto interno en tu organismo como externo en el ambiente que te rodea. Bienvenidos a Vida Biológica. Comenzamos. En el episodio anterior hemos tenido la ocasión de compartir con la doctora Munsa Arroyo el conocimiento ancestral sobre los beneficios de la naturaleza en nuestro organismo, en lo que ahora, marketineramente, llaman baños de bosque, pero que en realidad no es otra cosa que conectarnos y comunicarnos de forma consciente con nuestro entorno, preferiblemente, eso sí, un entorno 100% natural. Nos compartía que con solo 2 horas de inmersión en un bosque tenemos innumerables beneficios para nuestra salud, que en nuestra sociedad actual ahora tratan de obtener ese beneficio a través de las pastillas. Beneficios estos que nos aportan la naturaleza al alcance de absolutamente todo el mundo, prácticos y muy sencillos de llevar a cabo. Que por cierto, si quieres profundizar en cómo la naturaleza y la biología nos ayuda a equilibrarnos con nuestro entorno, te invito a que accedas, si aún no lo has hecho, al canal de Telegram de Vida Biológica. En él voy compartiendo contenido complementario a todo lo que aquí te voy comentando, así como directos que hacemos en los que puedes participar para profundizar en los temas que más te gusten. Puedes encontrar el enlace de acceso al canal en la web saludbiologica.com o en mis redes sociales. Estamos en un momento en el que pareciera ahora que la ciencia moderna está haciendo unos increíbles descubrimientos, viendo en estudios como, por ejemplo, la inflamación de un organismo puede bajar considerablemente con solo 20 minutos de andar descalzo por la tierra o por el césped. Bueno, te lo digo marketineramente, que así parece que estás haciendo algo más cool que simplemente andar descalzo. El grounding, que se llama ahora. Pero resulta que todos estos descubrimientos, como el de andar descalzo, el hiperfamoso baño en agua helada o la exposición directa al sol, son conocimientos más viejos que la tarara, como decía mi abuela, más viejos que nuestra sociedad occidental. Son conocimientos que vienen desde la más pura observación de la naturaleza y cómo nosotros, los humanos, formamos parte de ella. Conocimientos que, dicho sea de paso, todas las culturas que llamamos ancestrales tenían muy claro, desde la medicina tradicional china, pasando por la cultura árabe y la alquimia, hasta las culturas chamánicas. Cualquiera de todas estas culturas tiene muy claro que el ser humano es inseparable de su entorno y que no sirve de algo querer interpretar qué sucede en una célula si no se comprende cómo influyen las energías del entorno en el organismo. De hecho, nosotros los occidentales somos los únicos que utilizamos un sistema de aprendizaje opuesto a la mayoría de esas culturas que estamos hablando. Tanto en Oriente como en las culturas chamánicas usan un método que se llama deductivo, es decir, de la observación de lo macroscópico del mundo y de la influencia de las fuerzas universales, entienden y deducen lo que ocurre en el microcosmos, es decir, en nosotros. Sin embargo, nosotros los occidentales somos inductivos. De lo microscópico extrapolamos e inducimos cómo deben funcionar lo macro, el universo. Ninguna de las dos opciones es completa por sí misma, pero sí es cierto que nosotros, por nuestra mente occidental, solemos tener más resistencias a comprender fuerzas sutiles, energéticas o naturales si esas fuerzas no pueden explicarse desde lo micro. De esta estructuración mental nos viene que si algo no puede demostrarse científicamente, nos creemos que no es cierto o que no es verídico. Y entre tú y yo, el método científico es muy limitado. Es como si fuese una ventana de una casa a través de la cual vemos el mundo, pero solo aquel mundo que alcanzamos a ver a través de la misma ventana, y no nos damos cuenta de que hay mucha más realidad y hay mucho más entorno que podríamos ver desde otras ventanas o directamente saliendo de la casa desde la que percibimos. Esa limitación del propio método científico hace que haya cuestiones que son indemostrables, pero son indemostrables a través de ese método. Pero tú lo puedes experimentar perfectamente en tus propias carnes, aunque no sea demostrado por ese método científico. Por ejemplo,
La ciencia no es capaz de explicar exactamente cómo una situación concreta que vivas con intensidad puede activar un programa especial biológico, como estamos contando en varios episodios, que inicie un proceso oncológico. Como mucho pueden llegar a decirte que el estrés es un factor más o menos importante en los procesos oncológicos, pero no mucho más que eso. ¿Eso quiere decir que no es cierto que esa situación concreta vivida con intensidad active un proceso oncológico? En absoluto. Eso quiere decir que aún el método científico no ha conseguido demostrarlo. Sin embargo, tenemos evidencias más que absolutas de que eso pasa. Mira, ya únicamente, solo contando con esto, el Dr. Hammer, que es quien desarrolló el conocimiento de las 5 leyes biológicas y describió la sistemática de todos estos procesos que yo te estoy contando, recogió más de 40.000 casos donde absolutamente en todos los casos, en todos, se cumplían cada una de esas 5 leyes biológicas. Desde ahí, muchos otros autores han ido comprobando este conocimiento y en todos los casos, en el 100% de los casos, sigue cumpliéndose estas 5 leyes biológicas. Sin embargo, la ciencia ortodoxa, podemos decir, aún no ha encontrado o no ha sabido interpretar cómo a nivel microscópico se desencadenan esos procesos. Si cada vez que se va a estudiar la célula oncológica hicieran una anamnesis, un estudio profundo del paciente del que ha sido extraída esa célula, contemplando, entre otras muchas cosas, situaciones o contextos psicoemocionales, haría ya muchos años que la ciencia habría llegado a conectar la causa-efecto directa. De hecho, te voy a contar una cosa, el Dr. Hammer lo descubrió así, con un complejísimo y dificilísimo experimento que es casi imposible replicar. Preguntarle directamente a la persona los eventos que había vivido y qué es lo que le había sucedido. Difícil, ¿verdad? Pero precisamente, como tenemos esa mente inductiva, como te decía, los científicos habitualmente pierden por completo el foco, volviéndose locos queriendo encontrar la molécula que desencadena el cáncer o el evento que sea, en cada momento, únicamente para hacer un fármaco que después te puedan suministrar. Ya sabes de qué va la cosa. Y es que han eliminado de la ecuación lo más determinante, de verdad, el entorno tanto de la persona como de las células o tejidos que van a estudiar. Ya nos lo decía la doctora Monserrollo en la entrevista que hemos hecho en el episodio anterior. Es imprescindible conocer el contexto de la persona para poner cualquier pauta terapéutica, sea nutricional, farmacológica o de hábitos de vida. Si aplicásemos esto en todos los casos, todas las llamadas patologías se entenderían de una forma totalmente distinta, puesto que absolutamente todas, y lo remarco, todas, demostrarían una lógica, un sentido biológico de por qué el organismo está haciendo eso en ese preciso momento. Incluso aquellas patologías llamadas autoinmune donde se supone que tu cuerpo te ataca. Todo eso cobra un sentido biológico pleno. Hoy iniciamos ese recorrido que nos va a permitir conocer más en profundidad la comunicación de nuestro organismo con el entorno. Y dado que veníamos hablando de nutrición, iniciamos por un tema que habíamos dejado en el tintero, las alergias alimentarias. Es importante, como dijimos en su momento, que no confundas las alergias con las intolerancias alimentarias. Una intolerancia es una dificultad de digerir un nutriente determinado, ya sea porque hay algún déficit de alguna enzima digestiva o por cualquier otro motivo que implique que ese nutriente no se pueda absorber. Cuando hablamos de alergia alimentaria, sin embargo, estamos hablando de un evento en el que participa de manera activa tu sistema inmune, dando la señal de alarma a todo el organismo de que algo peligroso o extraño ha entrado en el sistema. Y es que este evento, el de las alergias, es uno de esos eventos que por haber quitado de la ecuación el contexto de la persona, queriendo entender qué sucede en nuestras células, si comprender qué función tienen a nivel macroscópico, cómo funciona todo a nivel macroscópico, pues llegan a una concepción totalmente errónea, que casualmente siempre se equivocan para el mismo lado, como todo lo demás. Es decir, a partir de ahí se interpreta que tu sistema inmune da una respuesta exagerada y que por tanto algo debe andar mal en tu organismo. Tal como se entiende oficialmente, una alergia es producida por una sustancia que llamamos alérgeno, que va a desencadenar que tu cuerpo libere otra sustancia química que se llama la histamina, que es la que sirve de señal al organismo para que tu sistema inmunitario se ponga a trabajar. Y en ese ponerse a trabajar, tu sistema inmune se producen una serie de síntomas típicos como la congestión, el picor de ojos, erupciones en la piel y otros muchos síntomas que ya todos conocemos a nivel alérgico.
Según esta versión de la historia, lo que habría que hacer simplemente es educar a tu sistema inmunitario para que deje de responder así ante la sustancia alergénica que provoque esa activación, como el polen, como el pelo de la mascota, el alimento o la sustancia química que sea. Como siempre, como primera acción va a ser siempre eliminar el síntoma, porque debe ser que el síntoma es un error de diseño, por lo que se da precisamente antihistamínicos para bloquear que el cuerpo dé esa señal de alarma en forma de histamina que decíamos. Ahora, si tienes suerte de encontrarte con un profesional más integrativo, lo que te dirá es que hay que modular tu sistema inmunitario y no tanto inhibir la liberación de histamina. Entonces utilizará herramientas para que tu sistema inmune se comporte como se supone que tendría que comportarse. Claro, porque en los miles y miles de años de evolución nuestro organismo no ha aprendido absolutamente nada y tenemos que decirle cómo tiene que actuar como si fuese un niño de 3 años. Ay Dios, tremenda soberbia humana. Y si él o la profesional está mucho más ducho en el tema, y se trata de alergias alimentarias especialmente, te hablará de tu intestino, contándote que los orificios por los que se absorben los alimentos para llevarlos a sangre son más grandes de lo habitual en caso de alergias, y que sustancias que normalmente no pasarían a sangre, ahora como el hueco es más grande, entonces sí pasan. A eso técnicamente se le llama el aumento de la permeabilidad intestinal. Y ciertamente está muy relacionado el estado de esa permeabilidad del intestino con las respuestas inmunitarias, puesto que piensa esto. Si a la sangre hay sustancias que llegan que no deberían estar en la sangre, va a ser tu sistema inmunitario el encargado de detectarlas y de eliminarlas. Por tanto, es normal que haya una activación del sistema inmunitario en esos contextos. Ahí, aunque tienen toda la razón de relacionar la permeabilidad intestinal con la sensibilidad de nuestro sistema inmune, si te das cuenta, no te han dicho absolutamente algo del contexto de la persona. Simplemente es un defecto más en tu organismo que hay que corregir con medicamentos. Bueno, espera. En este caso, de profesional integrativo con remedios naturales, por supuesto, pero usados como fármacos, eso sí. Y te aclaro que lo mismo da que uses un antibiótico, por ejemplo, farmacológico, a que uses el extracto de la planta X como antibiótico. Los dos son exactamente igual de negativos si se usan alopáticamente. ¡Hey, espera! Y como todo requiere su contexto, voy a aclarar por las dudas. Los antihistamínicos sí tienen su función. Tampoco vayamos ahora al otro extremo. Pues si tienes una reacción alérgica de alta intensidad, de esas que pueden bloquear las vías respiratorias, ve corriendo a urgencias a que te pongan Urbasón, no seas imbécil. Dicho esta aclaración, que a mi entender es muy obvia, creo yo, vamos a profundizar en qué sentido y qué función biológica tiene la alergia. Y gracias a entender ese contexto serás capaz de interpretar por ti mismo o por ti misma por qué sucede lo que sucede en tu cuerpo cuando se activa la señal de alarma, cuando se activa la alergia. En el episodio que titulé Nutrición biológica efectiva, te mostré cómo a través de la alimentación, además de nutrirnos, estamos constantemente captando información de nuestro entorno. Ahí comprendimos el motivo por el que es tan beneficioso comer alimentos de cercanía y de temporada, pues eso le sirve a tu organismo de brújula biológica, para comprender en qué estación del año está y obtener información del terreno geográfico en el que te encuentras. Mira, aprovecho a darte un tip importante cuando vas a un lugar nuevo, o cuando vas de excursión a la montaña o a hacer una ruta en la naturaleza. Si puedes, nada más que llegues al lugar nuevo, antes de hacer cualquier otra cosa y de iniciar la ruta, bebe algo de agua del propio lugar. Si puede ser de un río o de un arroyo, pues mucho mejor. No, la embotellada del lugar que compras en el kiosquito no sirve. Tiene que ser la natural de allí. Con un pequeño trago ya es suficiente, y si además puedes mojarte la cara y la nuca con esa agua, pues mucho mejor. Y si no hay agua, se puede optar por otras cuestiones del lugar, como algún fruto que puedas encontrar allí en la naturaleza, o si no hay eso, pues alguna comida tradicional de la zona, en un restaurante que tengas de referencia de la zona. Como última opción, si no tienes ninguna de estas opciones previas, se puede coger incluso una piedra pequeña que esté limpia, que no tenga arena, básicamente, y ponerla debajo de la lengua durante el principio del recorrido. No me he vuelto loco, no te preocupes, aunque lo parezca a veces. Mira, gracias a este gesto, que si es con agua, pues va a ser mucho mejor, tu organismo va a ir a asimilar la información del entorno en el que vas y te permite adaptarte mucho mejor antes a ese ambiente que es nuevo para ti. Esto, aunque no lo creas, puede prevenirte incluso de lesiones durante la ruta
y hace que tu organismo se armonice energética y biológicamente con el lugar en el que estás, adaptando por completo tu metabolismo a ese cambio geográfico que acabas de realizar. Vale, ese tip de regalo. Pruébalo y me cuentas. Mira, pues quiero que te hagas consciente además de que cada vez que tomas agua o comes un alimento, tu cerebro está registrando esa información biológica. De hecho, nuestro cerebro está constantemente registrando muchísima información al mismo tiempo, como te mostré en el episodio 4 de podcast donde te hablé de la percepción. Y es que precisamente la información no solo del alimento, sino del contexto en el que lo estás ingiriendo, es fundamental a la hora de comprender qué sucede en los procesos de alergia. Mira, nuestro cerebro funciona como las cámaras de vigilancia de un lugar. Están observando todo y almacenan todo lo que ocurre en cada momento del día. Si no ocurre algún evento destacado, llega un momento que la grabación se borra para dejar paso a las nuevas imágenes del siguiente día, y así siempre tengas almacenamiento libre para los nuevos eventos. En el momento que ocurre algo que llame poderosamente la atención del vigilante, este extrae ese tramo de vídeo y lo almacena en una memoria diferente que ya no se va a borrar, generando un archivo en el ordenador central que puedes ir a consultar siempre que lo necesites. A ese archivo habitualmente lo llamamos recuerdo si podemos acceder de manera consciente. Pero hay muchos de esos archivos que por seguridad no se permite que cualquiera acceda y quedan almacenados bajo contraseña. Ese almacenados bajo contraseña es toda la información inconsciente que vamos recopilando con nuestra experiencia. Nuestro cerebro siempre la tiene hiperpresente, aunque tú ni te enteres siquiera de que has generado ese archivo en tu mente. Y son precisamente esos archivos los que tu cerebro consulta en cada instante para comprender qué respuesta automática tienes que dar cuando ocurre un suceso que ponga en riesgo tu integridad. Así sabe que cuando hay señales que interpreta de peligro, tiene que activar rutas fisiológicas para prepararte para la lucha o la huida, por ejemplo. Mira, si lo necesitas refrescar, escucha de nuevo los episodios 2, 3 y 4 donde te lo explicaba con más detalle. Pues bien, teniendo esto en cuenta, estás en disposición de entender qué sentido tiene la alergia, sea alimentaria o de cualquier otro tipo. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Vamos allá. Resulta que cuando vivimos un evento que puede ser más o menos intenso o dramático también, tu cerebro registra todo lo que ocurre en esa situación, como si fuese el vigilante de la cámara de seguridad que te acabo de decir. Vigila la localización, el olor, el sonido, el alimento que estás comiendo, la ropa que llevas puesta, con quién estás e incluso si el gato de tu vecino te está observando desde debajo del coche en el que estás apoyado. Toda esa información la registra en un archivo que titula como Danger, aquí ocurrió algo peligroso o ocurrió algo negativo, algo de eso, un clickbait de esos que llame poderosamente la atención. Y a partir de ese momento, tu cerebro va a utilizar toda esa información grabada para prevenirte en futuras situaciones. Sí, para avisarte de que la anterior ocasión que estuviste en contacto con ese elemento, tuviste un impacto biológico, que te adelanto, no tiene por qué ser un trauma o una situación muy dramática. Con que sea un evento en el que percibieses que tu integridad biológica estaba en riesgo, es más que suficiente para que tu cerebro lo registre. Mira, por ponerte un ejemplo. Tienes 4 añitos y vas a tocar el famoso gato del vecino. Es la primera vez que ves a un gato y te llama poderosamente la atención ese sonido raro que hace. Vas a tocarle con toda tu inocencia y de repente ¡zasca! Resulta que al gato no le has gustado y te ha arañado bastante además. El susto que te has llevado te llega hasta la última célula de tu cuerpo. Ahí tu cerebro dice, ojo, cuidado, cuando vuelva a haber presente un pelo de gato, te voy a avisar para que tengas cuidado y en lo posible prevenir que no vuelva a pasar lo mismo. Como ves, no tiene por qué ser un evento dramático de estos que has tenido un trauma vital. Es más, probablemente ni recuerdes qué te sucedió para que se activase un mecanismo de alergia, si es que tienes. De hecho, puede ocurrir que la tengas incluso desde el nacimiento. No importa, el mecanismo siempre es el mismo. Si hablamos de alergia alimentaria, el impacto biológico que recibiste en esa situación fue en presencia de ese alimento o de algún componente específico del mismo. Por ejemplo, estás tranquilamente comiéndote un melocotón de esos ricos y te llega la noticia de que tu hijo acaba de tener un accidente con la moto y está ingresado en el hospital. Aunque tu hijo no tenga lesiones graves y solo sea un susto, ese susto queda impreso en tus células y lo que tu cerebro va a recordar es que en ese momento estabas comiendo un melocotón cuando tuviste ese impacto. Por tanto, la siguiente vez que vayas a comerte un nuevo melocotón, tu cerebro y tu sistema inmune van a dar la señal de alarma en forma de histamina
para prevenir a todo el organismo que puede volver otro momento de estrés importante, y así estén todos los operarios preparados. A partir de esa señal de alarma sí ocurre lo que ya sabemos. Empieza la respuesta alérgica y se generan los síntomas habituales. Pero lo que está ocurriendo en realidad es un mecanismo de seguridad que tiene tu biología, y esto es muy importante que lo comprendas. En ese momento del primer impacto biológico, tu cerebro graba la información creando lo que llamamos técnicamente un rail, como si fuese, por ejemplo, una ruta rápida o un atajo de comunicación para poner en marcha, de forma más o menos urgente, la respuesta necesaria en ese preciso instante. Ese rail lo va a activar el alérgeno correspondiente, en este caso que estábamos hablando del ejemplo, el melocotón. Si has comprendido este proceso y que es un mecanismo de seguridad, ahora puedes empezar a comprender qué sucede biológicamente en las personas que tienen alergia a muchas cosas, incluso en casos más graves como los de sensibilidad química que llaman. Mira, cuanto más percepción tengas de que el entorno en el que estás es peligroso, más susceptible eres de generar mecanismos de alergia. Cada vez hay más personas alérgicas. ¿Sabes por qué? Mira, desde los años 80 en adelante nos han inculcado una cultura de que las bacterias y los virus son seres peligrosos que están esperando atacarte. Y se puso de moda un poco antes el tratamiento antibiótico para todo. Antes todo se trataba con antibiótico. Mucha gente de las generaciones de los años 60 hacia nuestros días se quedó con la obsesión de una limpieza exagerada y de la necesidad de desintoxicar todo lo que tocan. Precisamente ese tipo de personas están en constante alerta biológica por la percepción del peligro en el ambiente, aunque esta percepción sea más inconsciente, y son mucho más propensas a tener alergias. Pero mira, qué casualidad, ellos no son los que más alergias tienen. Los que más alergias tienen son sus hijos, precisamente. Esas personas más hipocondríacas, cuando tienen hijos o hijas, son generalmente sobreprotectoras, por decirlo de manera educada, pintando un escenario al niño o a la niña de alerta total. No toques la tierra, lávate las manos, limpia bien la fruta, aléjate del perro, no andes descalzo que cogerás frío y te acatarrarás, cuidado en el parque que hay un montón de bichos. ¿Te suena alguna de esas frases, verdad? Ponte en la percepción de ese niño por un momento. Lo que el niño o la niña percibe es que todo lo que hay en su entorno puede hacerle daño, y ante cualquier evento pequeño, como el que se le acerque el perro del vecino aunque no le haga nada, puede vivirlo como un ataque total a su integridad, generando un impacto biológico que inicia un sistema de protección y alerta llamado alergia. Y en ese caso no tiene por qué ser alergia al perro, puede ser alergia a cualquiera de las condiciones o sustancias o ámbitos en los que esa escena se diera. Piensa ahora qué puede haber sucedido a esas personas más hipocondríacas desde hace 3 años para aquí, cuando el enemigo más mortal está donde menos te lo esperas. No puedes tocar nada, tienes que llevar mascarilla para protegerte y ojo con no bañarte en gel hidroalcohólico. ¿Cómo crees que han vivido esas personas hipocondríacas la situación? Mira, fíjate a tu alrededor, seguro que algún conocido te ha comentado que este año le ha dado más fuerte eso de la alergia estacional. Casualidad, ¿verdad? Como todos los que no entramos en la versión oficial somos negacionistas, y yo sé que tú lo eres, sé que ahora pensarás, bueno, pues son las vacunas que han alterado muchas cosas. Ya hablaremos en los siguientes episodios, pero en este caso no necesariamente tiene que ser por ese motivo. Solo con que la persona tenga que estar más alerta, su cuerpo va a tener que producir más histamina, bien sea almacenando más de la que ingerimos en la dieta o degradándola menos, provocando los cada vez más frecuentes casos de histaminosis, que se llama, que no es otra cosa que exceso de histamina en el cuerpo. Para los que conozcan del tema, esa puede ser una de las posibles causas del déficit de DAO. El déficit de DAO es el déficit de una enzima específica que es la que tiene que degradar la histamina. Ojo, que ya os conozco. No digo que todo el mundo que tenga una alergia es una persona hipocondríaca, no, o que tenga miedo del entorno ni nada así. Lo que digo es que los que tienen miedo del entorno tienen más alergias o alergias a más cosas en conjunto, que es muy distinto. La mayoría de personas que padecen una alergia concreta está en relación con algún suceso específico que ocurrió respecto a esa sustancia o con presencia de esa sustancia en el entorno. Cuando comprendes esto, entiendes que hay entonces una solución directa y eficaz al proceso de alergia. Mira,
Si tú consigues hacer entender a tu cerebro que ya no hay peligro en el exterior, que no es necesario que te avise cuando vuelvas a estar en contacto con esa sustancia, directamente habrás eliminado tus síntomas de alergia para siempre y sin necesidad además de interferir en tu sistema inmunitario con fármacos. ¿Y cómo se consigue eso? Bueno, pues cuando tu cerebro registra lo que pasa en una situación que llamamos de impacto biológico y se genera ese raíl de lo que estábamos diciendo, grabando el alimento que estabas comiendo como disparador, por ejemplo, lo que hace tu cerebro es enlazar la situación que has vivido con el alimento en concreto a través de un cable, de un hilo conductor. De tal forma que cuando vuelves a contactar con el alimento o con la sustancia que corresponda, se transmite una pequeña corriente eléctrica a la burbujita de memoria donde has almacenado ese recuerdo de lo que te sucedió. Eso hace que, como una bombilla, se encienda ese recuerdo y tú revivas por un milisegundo esa situación, volviendo a activar la misma respuesta que en su momento tuviste que dar. Y es precisamente esa reactivación la que pone en marcha tu sistema inmunitario y, por tanto, el origen de los síntomas que notas en la alergia. Pues bien, si tú consigues cortar el cable conductor entre el disparador, el alimento o el alérgeno que sea, y la situación en cuestión, habrás desactivado la señal de alarma. ¿Me sigues? Para ello hay técnicas muy concretas que se pueden utilizar y si quieres yo puedo guiarte en el proceso, puesto que lo primero que tienes que entender es por qué te salta la señal de alarma biológica. En la web encontrarás más información del programa de salud específico para estos casos de alergia. Puedes entrar en saludbiológica.com y tienes mucha más información. Ahora, quiero que entiendas que esto que te estoy contando es tan preciso y matemático que hasta el síntoma que te da de alergia te da la información de cómo tú percibiste ese peligro o impacto biológico. No sé si te has percatado o te lo has preguntado alguna vez, pero no todo el mundo tiene los mismos síntomas cuando le da la alergia. El más típico síntoma es el de la congestión nasal, pero esto solo ocurre, o prevalentemente ocurre más en las alergias estacionales que se producen en primavera. Cuando es una alergia alimentaria prácticamente nunca tienes ese síntoma. Es mucho más habitual que en esos casos aparezca un sarpullido en la piel. Y en muchas ocasiones las personas que tienen síntomas de alergias, estos síntomas son muy específicos. Por ejemplo, el sarpullido que sale en la piel, pero sale en una zona muy concreta del cuerpo en vez de una reacción general. Otros casos, por ejemplo, pueden sufrir hinchazón, enrojecimiento, picor de ojos, que es más habitual, pero no en todos los casos se produce, depende un poco. Y otros tienen una reacción inflamatoria, por ejemplo, en la faringe, y se le cierran vías respiratorias. ¿De qué depende que sea un síntoma u otro? ¿Por qué a algunos le hace un síntoma alérgico y a otros otro? Mira, te voy a dar un ejemplo para que comprendas y vas a ver cómo es hiperespecífico incluso el síntoma que aparece. Vamos con la alergia primaveral, que es la más típica y está en relación normalmente al polen, ¿vale? Polen que nosotros respiramos cuando está en el ambiente. Si una persona tiene un impacto biológico en primavera, en los días de mayor exposición al polen, o bien en otro momento cualquiera pero en presencia de flores, esa persona se le grabará como raíl el polen, porque eso le da información al cerebro de muchas cosas, que fue en presencia de una planta específica, que además fue en una época del año en concreto, con condiciones ambientales concretas que no se dan en otro momento del año. Por lo tanto, la información que capta ahí es mucho más específica y por ello coge el polen y no coge otra cosa, por ejemplo, el humo de los tubos de escape de los coches, porque ese humo puede estar en presencia todo el año, no hay tanto cambio como puede ser en el polen, que hay mucha más concentración en ese momento específico. Y como precisamente captamos ese polen a través del olor y a través de la nariz, el síntoma frecuente en esas alergias primaverales es la congestión nasal. Y es verdaderamente raro que el polen genere sarpullido, ¿verdad? No se encontró casi ningún caso así. Puede dar picor generalizado por el cuerpo, pero ese es un efecto de la alta concentración de la histamina. Pero muy raramente sale sarpullido en la piel. Ahora, cuando es por un alimento, es distinto. Ahí sí surge sarpullido habitualmente. ¿Por qué? Porque la información la captas por contacto con ese alimento, no por olor o por la respiración generalmente. ¿Y nuestra zona de contacto exterior cuál es? La piel. Elemental, mi querido Watson. Subo la apuesta. En muchos casos es posible conocer hasta con quién está relacionado ese impacto biológico.
Son esos casos en los que el sarpullido sale en una zona concreta del cuerpo, pues cada zona de nuestro cuerpo tiene un sentido específico y una relación con una persona que tengas tu contacto, con el padre, con la madre, con la pareja, con amigos, mascotas incluso. Como ves, somos un gran libro abierto cuando entiendes el código biológico, y todo lo que sucede tiene un pleno sentido biológico y una lógica total. Pero para ello tenemos que fijarnos precisamente en la relación de la persona con su entorno, cosa que la medicina occidental no tiene en cuenta, o al menos no desde el criterio biológico. Y es que tenemos una comunicación constante entre nuestro organismo y el ambiente en el que vivimos. Lo estamos comprobando en cada episodio. A través de los alimentos captamos información, como te decía. A través del campo electromagnético, como nos contaba Mónica en la primera conversación biológica, también. A través de la exposición a ambientes naturales, como nos ha contado en el episodio anterior la doctora Montse Royo, también captamos información. Y sobre todo, a través de la percepción que tenemos del mundo que nos rodea. En absolutamente todos esos escenarios tenemos un intermediario, nuestro sistema inmune, que se comunica de forma directa con nuestras bacterias y virus para mantener un correcto equilibrio de nuestro organismo. Un sistema inmune que está al servicio del jefe, de nuestro sistema nervioso, que le da la señal de dónde y cómo intervenir, de acuerdo a lo que tú percibas. Si algo lo percibes como biológicamente peligroso, tu sistema inmune va a ponerse en alerta. Pero no solo participa en cuestiones de protección como nos lo han vendido, también tienen papeles fundamentales en la comunicación entre las distintas células, bacterias y virus en nuestro interior. Abrimos hoy este nuevo camino que te llevará a entender, entre otras muchas cosas, qué ocurre en tu cuerpo cuando tienes una inflamación, cuando tienes una infección, qué sucede biológicamente en las llamadas patologías autoinmunes y cómo tus células inmunitarias participan en la comunicación con la naturaleza y qué repercusiones tiene todo eso en tu salud. Comprobarás que todo es una perfecta coordinación, como una gran orquesta al servicio del equilibrio con tu entorno. Una orquesta de vida, se puede decir, una orquesta de vida biológica. Nos sentimos en el próximo episodio.